del Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy martes, en la semana 25 del tiempo litúrgico ordinario en nuestro calendario, hermanos y hermanas. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. Habla sobre el tema de la familia, la verdadera familia. ¿Quién es la familia de nuestro Señor Jesucristo auténticamente hablando? Pues todo el que cumple la voluntad de Dios. De eso vamos a estar hablando hoy en la palabra. Hermanos y hermanas, pueden haber muchos obstáculos en nuestra vocación cristiana y pueden haber muchas piedras de tropiezo. Cuando queremos cumplir la voluntad de Dios, cuando nos esforzamos por la santidad a la que hemos sido llamados, a esa perfección que viene por parte de Dios. Vivir una vida espiritual, recogernos en un mundo haciendo el bien, sacando tiempo para orar, envueltos en las obras de caridades para ayudar al prójimo que está en necesidad, aquellos que son los pequeños, los vulnerables. Mucha gente entiende eso y hay gente que no lo entiende. Hermanos y hermanas, que nosotros seamos impedidos o sugeridos que dejemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo tú tomarías eso? ¿Verdad que es un obstáculo? ¿Verdad que es como un impedimento? Que alguien se convierta en una piedra de tropiezo, pero que sea tu propio esposo para las cosas de Dios, tu propia esposa para las cosas de Dios. Un obstáculo, un impedimento. Que sea tu propio hijo, tu hija, que no quieren que participes en las cosas de Dios. Que sea tu propio hermano, tu cuñado, tu cuñada, tu suegro, tu suegra. ¿Verdad que todo esto, hermanos y hermanas, nos pone a pensar? Y ciertamente no estamos hablando con ejemplos hipotéticos, sino que pasa en la vida nuestra. En muchos momentos, el impedir que continuemos en las cosas de Dios y viviendo el cristianismo de la forma en que queremos vivirlo para agradar a Dios primero y no a los hombres, nos lleva a encontrar, hermanos y hermanas, que a veces la piedra de tropiezo y la gran oposición nos viene de aquellos que son los más cercanos a nosotros, los que nos relacionamos por la sangre, por la carne, por los que son de nuestra antecedencia, descendencia. Y hoy Jesucristo nos muestra que Él también se vio en ese tipo de situación y por lo menos tenemos hoy, pues hermanos y hermanas, ¿cómo manejar esa situación? ¿Qué hacer en medio de esta terrible situación donde personas muy conocidas en nuestra vida, estimadas, apreciadas, amadas, como que no quieren que continuemos en las cosas de Dios? Mira cómo es la idea fuerza, hermanos y hermanas, que tenemos para hoy. A veces la familia nos ayuda a vivir mejor y a participar en las cosas de Dios. Y en otras ocasiones son el primer obstáculo. Pensemos en eso mientras meditamos la palabra de Dios. Se ha puesto en otras palabras, hermanos y hermanas, a veces la familia ayuda a vivir mejor y a participar en la comunidad, y otras veces son la gran dificultad para que se pueda cumplir lo que nosotros queremos. Jesús hoy, si entendemos estas breves palabras del Evangelio, hermanos y hermanas, quiere que nos apoyemos y que busquemos correctamente el medio, el instrumento, la fuente, hermanos y hermanas, el recurso que debe de ser el origen para ti y para mí, de donde todo parte para que podamos vivir mejor, para que podamos participar mejor de una sana convivencia. Eso es lo que hace Jesucristo. Está subrayando y está dejándonos saber que estamos en lo correcto cuando hemos elegido que cumplir la voluntad de Dios y hacer las cosas de Dios esté en el centro de nuestras vidas y que nadie, ni tan cercano a nosotros como la propia familia, lo pueda impedir. Eso
en la familia o eso también en la comunidad, hermanos y hermanas. Jesús establece hoy que para lograr eso debemos escuchar siempre la palabra de Dios y cumplirla. Así queda de manifiesto precisamente en el último versículo que hoy nos propone la iglesia para reflexión y meditación. Jesús respondió: mi madre, mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa es mi verdadera familia. Y fíjate, esto parece como que una contradicción. En el Evangelio de hoy vemos que junto a los parientes de Jesucristo estaba la Madre María, hermanos. De la Madre María, nosotros sabemos que María, hermanos y hermanas, fue cumplidora de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Si no, no hubiese pasado el embarazo, ¿verdad? No hubiese pasado los 9 meses, no hubiese ocurrido todo lo que ocurrió en ella. Si el Señor halló gracia en ella es porque ella tenía en el centro de su vida cumplir la voluntad de Dios, y a pesar de todos los obstáculos que venían por el camino, la gracia y el poder de Dios y el Espíritu Santo estaba con ella y no se lo iban a impedir. Así que aquí tengamos cuidado, porque aquí aparece María también. Pero fíjate, cuando alguien nos quiere convencer de que estamos haciendo algo malo y debemos de cambiar y entrar en algo bueno, si uno no le hace caso a la gente, ¿qué hace la gente? A veces buscan hasta nuestra propia mamá. Mira, llévale a la mamá que por la influencia que tiene su madre sobre él, a lo mejor cambia. Tal vez esa puede ser la presencia de María en el caso de hoy. ¿Por qué María y los parientes del Señor, podríamos pensar nosotros, buscan y quieren ver a Jesús? Como nos ha dicho la propia palabra de hoy, hermanos y hermanas. Eso está en referencia al primer versículo de la reflexión de hoy, en el versículo 19. Su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Seguido de esto, el versículo 20. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Ahora, hermanos y hermanas, ¿por qué? ¿Qué están buscando ellos? ¿Qué hacen ahí, en esta visita sorpresiva que le hacen a nuestro Señor Jesucristo? La respuesta para esto no está en Lucas, hermanos y hermanas, pero como hay otro evangelio, el de Marcos, que también nos habla acerca de este momento en la vida de Jesús. Mira lo que dice el capítulo 3 de San Marcos, versículos 21 al 22, que ahí se dice cuál fue el motivo, qué fue lo que precipitó que María y los parientes de Jesucristo se aparecieran allí. Dice así la palabra de Dios: al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo, ahí está, para llevárselo, pues decían: se ha vuelto loco Jesús. Y en el versículo 22 dice: mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belzebú, jefe de los demonios, y con su ayuda es que expulsa los demonios. Quiere decir que todo esto había llegado a oídos, hermanos y hermanas, de los parientes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esas no eran buenas noticias. Y si en lo que Jesucristo estaba haciendo estaba ocurriendo todo eso, que la gente estaba diciendo que estaba fuera de sí, que estaba loco, o que la obra que se le atribuía a Jesucristo de milagros y hasta de exorcismos, pues no venía de parte de Dios, porque no tenía autoridad, sino que venía de parte del maligno, todo esto es motivo de preocupación. Para muchos, hermanos y hermanas, la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él decía en palabra, ¿verdad? Y lo que hacía por su obra, nuestro Señor Jesucristo, no era una vida normal, hermanos y hermanas, para su tiempo. Y yo creo que tampoco para el tiempo de nosotros. La vida que Jesucristo vivió en medio de que estaba con los desechados por la comunidad, expulsados, con los leprosos contaminados, mujeres prostitutas o pecadoras, cobradores de impuestos, en fin, hermanos y hermanas, eso como que no era normal. Y también hoy en día eso no se ve como muy normal, lamentablemente. Teniendo todo esto en mente, hermanos y hermanas, nosotros entonces podemos pensar y ayudar en nuestro pensamiento para saber que muchas personas pueden pensar que alguien que hace eso está loco o le lavaron el cerebro. No, está fuera de sí.
o que está poseído por algo que es satánico, porque eso la gente normal no lo hace. Ahora, que digan eso la gente, hermanos y hermanas, que la gente a veces está a distancia, conocen de nosotros lo que es superficial y no conocen nuestro interior, y que realmente no saben la transformación, el cambio que ha habido en nuestra vida. Que lo diga la gente es una cosa, pero que venga acá usted, hermano y hermana, que esa sea la presunción que tiene nuestra propia familia, o sea, los de mi sangre, mis propios parientes, que crean que yo por estar en las cosas de Dios estoy loco, o que yo por estar en las cosas de Dios, muchachos, esas cosas del demonio, donde tú te has metido en esa cosa. Yo no creo, hermanos y hermanas, que María, en la presencia de María Santísima, ¿no? Estando ahí y buscando a Jesucristo, su Hijo, era porque Jesucristo estuviese loco o porque estuviese poseído por algún demonio. Como madre, y si tú eres madre, tendrás que entender que María es protectora. Todo padre es protector y de hecho la familia se convierte en un agente de protección para que no caigamos en las cosas malas, para que nos alejemos de las cosas malas si estamos en las cosas malas y para protegernos, ¿no? Y por lo tanto, María estaría ahí para proteger o como fuera un escudo pues de más valor, de más peso para lo que ellos querían. Y tal vez los parientes, hermanos y hermanas, también estarían ahí con ese propósito. Jesús con lo que decía, hermanos y hermanas, y Jesús con lo que hacía, tú y yo sabemos por la palabra de Dios, estaba en peligro. Y muchos en su tiempo lo sabían, María lo sabía, y también los familiares de Cristo tenían que haberlo sabido. Jesucristo se exponía, hermanos y hermanas, en unos sectores de mucho peligro y de alto riesgo en su vida de predicación de la palabra de Dios. Jesucristo nunca estuvo libre de amenazas. En aquel tiempo eran amenazas serias, a tal grado que eran de muerte. Todo eso tuvo que haber llegado a los oídos de su familia. Su familia quería desde la mejor intención, hermanos y hermanas, tal vez desde la sangre y de la carne, ¿verdad? Que Jesucristo viviera mejor, sin esas amenazas, sin esos peligros, sin esas acusaciones, ¿no? Que participara en la sociedad y que participara en la comunidad, hermanos y hermanas, pero sin conflictos, sin meterse en problemas y en grandes controversias con la gente. Tal vez esa era la buena intención que tienen ellos. Tal vez esa es la buena intención que tienen algunas personas para mí, como cristiano, en lo que yo hago, en lo que yo me estoy metiendo, en lo que yo me estoy comprometiendo. Pues la gente pues como que quiere librarnos de ciertos peligros y hasta protegernos. Bueno, hermanos y hermanas, pero en el caso de Jesús, lo que tú y yo vemos hoy, y no solamente hoy, lo que nosotros siempre vemos de parte de Jesucristo es que Jesucristo no puede aceptar ese tipo de protección, hermanos y hermanas. Ese tipo de protección Jesucristo lo entiende como un desvío de su misión, de su plan. Y su misión y su plan no es otra cosa que cumplir. ¿Cumplir qué? Pues hermanos y hermanas, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como la cumple Jesucristo, proclamando su palabra a tiempo y a destiempo, anunciando las buenas cosas del reino de los cielos, denunciando las malas cosas del reino del mundo. Por lo tanto, Jesucristo tiene que cumplir la voluntad del Padre. Y eso lo lleva a dar el testimonio con la obra y con la práctica, porque eso es lo que se cumple. Jesús, hermanos y hermanas, entiende todo esto que está pasando en el Evangelio de hoy como una falta de comprensión. Una falta de comprensión, no un pecado. Y nosotros también tenemos que entender que muchas personas que tal vez se vuelven piedra de tropiezo muy cerca de nosotros, o un obstáculo para que nosotros dejemos de ir al grupo, o estar tan activos en la iglesia, o estar hablando de Dios, o siempre citando la Biblia para que tomes fuerza, léete este salmo, búscate esta dirección espiritual con X o Y sacerdote. Pues hermanos y hermanas, ese tipo de cosas, hermanos y hermanas, viene por gente que no tiene comprensión. Y vamos a verlo desde ese punto de vista. Y con el caso de Cristo, hermanos y hermanas, Jesús no permitió ni que tan siquiera su familia lo alejara de su misión. Eso es lo que tenemos que ver hoy y recordar. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículos 3 al 6, hermanos y hermanas, los parientes de nuestro Señor Jesucristo querían que se diera a conocer
por sus obras milagrosas, por sus grandes prodigios. Mientras Cristo le decía, no, yo no voy a hacer eso, eran los parientes de él que querían que, mira, pero dedícate a hacerle los milagros, dedícate a hacer, pues, esos grandes signos y prodigios que tú haces, eso no es tan peligroso, eso te va a llenar de reputación, más o menos, eso fue lo que quisieron decirle en esa parte del Evangelio, hermanos y hermanas, a Jesucristo. Y Jesucristo no, yo no vine a hacer eso solamente. La prioridad de Jesucristo en aquel momento la vio, hermanos y hermanas, en algo más profundo todavía. Mientras él enseñaba que el misterio de la muerte es lo que lleva a la gloria. Eso para él era primero, aunque eso fuera, hermanos y hermanas, causa de mala interpretación. No solamente con sus parientes. ¿Te acuerdas de Pedro? Jesucristo tampoco permitió que Pedro lo sacara de cumplir la voluntad del Padre, que Pedro lo sacara de cumplir su misión. Marcos 8, versículo 33. No lo permita Dios, dijo Pedro, que te pase tal cosa como perder la vida o que tengas que experimentar pasión y muerte en la cruz. Apártate de mí, Satanás. Tus ambiciones y tus pensamientos no vienen de Dios, vienen del hombre. Ponte detrás de mí. Fuerte, hermanos y hermanas, pero ciertamente Cristo puso por delante que el cumplimiento de la palabra de Dios, de lo que tenía que hacer. Es más, no solamente Pedro, ni tan siquiera sus discípulos. En Marcos 1, versículos 36 al 38, hermanos y hermanas, Jesús no se deja absorber por nada ni por nadie. En aquel momento querían que Jesucristo se quedara en una población con una gente que no se arriesgara a salir a otros lugares. Quédate aquí haz la obra buena, aquí predica porque estamos seguritos y aquí nada nos va a pasar. Y Cristo dijo, no, Señor. Yo vine aquí, tengo que ir a otros sitios a proclamar esto, a hacer lo otro. Esa es mi misión. No porque aquí estoy seguro me voy a quedar aquí para siempre, escapando de los peligros, de los retos, de los desafíos que tengo que enfrentar por cumplir la palabra de Dios. De hecho, ni tan siquiera Herodes, hermanos y hermanas, le tuvo miedo y no quiso Jesucristo dejar de hacer lo que tenía que hacer por miedo a Herodes. Eso está en Lucas. En el capítulo 13, versículo 32, le comunican a Jesucristo, mira Jesús, Herodes quiere matarte, anda detrás de ti, para impedir tu obra. Allí mismo Jesucristo tomó fuerza, hermanos y hermanas, y le dijo, llévenle este recado a Herodes. Vayan a decir a ese zorro, hoy y mañana expulso demonios y realizo sanaciones. Ni tan siquiera el miedo a un rey que podía quitarle la vida era capaz de desviar o ser un obstáculo o una piedra de tropiezo para que Jesucristo continuara cumpliendo la voluntad del Padre. Eso es una gran enseñanza para todos nosotros. Y de hecho, hermanos y hermanas, de parte de nadie permitió Cristo que lo sacaran de su proyecto, de su misión, de lo que tenía que hacer. Nada ni nadie podía impedir su misión. En Juan, capítulo 10, versículo 18, hermanos y hermanas, ni los que quieren quitarle la vida pueden hacerlo. Y Cristo es claro allí y dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Muy distinto. A mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Fíjate qué actitud tiene Jesucristo para no tener miedo a aquellos que están en contra de lo que está haciendo. Para nosotros queda claro, hermanos y hermanas, nada ni nadie puede convertirse en una piedra de obstáculo para que nosotros sigamos en las cosas de Dios. Y más si están cerca de nosotros, como el caso que hemos dicho hoy, los de sangre, nuestra propia familia. Y tenemos que estar convencidos de eso porque el ejemplo lo tenemos en nuestro propio Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, ¿cómo podríamos nosotros concluir la palabra de Dios hoy? Y desde luego es necesario que tú en reflexión y en meditación hoy delante de Dios estés atento a que realmente no hay una maldad en aquellos que no nos entienden. Es que no hay comprensión. Como no están a nuestro nivel, no entienden lo que estamos haciendo. Como no están a nuestro nivel, no entienden por qué yo no me voy el domingo a la playa y prefiero ir a la misa. ¿Ves?
Porque yo cuando salgo de vacaciones a otro país, busco primero y llamo a ver dónde hay una parroquia cercana para ir a misa. Y también echo mi Biblia en la maleta, además de echar muchas otras cosas. Tal vez digan, eres un fanático, estás loco, estás fuera de sí, ¿no? Esas cosas son como diabólicas. No, hermanos y hermanas, es la incomprensión. Nuestra entrega auténtica a Dios no puede ser vista como fanatismo, hermanos y hermanas. Es que es profunda. Estoy convencido de lo que estoy haciendo, es lo que tengo que hacer. Eso es lo que Jesucristo nos enseña. En el Evangelio de Juan, hermanos y hermanas, en el capítulo 1, versículos 11 al 13, esta palabra es un suplemento, pero grande para entender y reflexionar y meditar la palabra de Dios hoy. Mira cómo dice el versículo 11 al 13. Vino a su propia casa, se refiere al verbo que se hizo carne, a la palabra de Dios, que es de lo que habla Juan en ese prólogo del primer capítulo. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. ¿Ah? Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Ahí está la gran familia. Ahí están los verdaderos parientes, hermanos, hermanas, padres y madres de Jesús. Al creer en su nombre, por convicción y por fe, han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, como cuando nacemos de nuestros padres, de nuestras madres, y la relación de consanguinidad que hay entre nosotros. No han nacido de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Esa es la familia. Esa es la gran familia de la que Cristo, nuestro Señor, nos habla. Ahora, para terminar, yo te hago esta pregunta, hermanos y hermanas. ¿Quién puede pensar que para que tú y yo, y especialmente nuestra propia familia, que para que tú y yo podamos vivir pues mejor en esta tierra y en la comunidad y en la sociedad, y para poder participar en la convivencia de nuestra sociedad y comunitaria, que para vivir yo mejor, eso se logra fuera del cumplimiento de la voluntad de Dios? ¿De dónde sale tal razonamiento? O sea que yo sin oír la palabra de Dios y sin cumplirla, estaría mejor. ¿Tú podrías entender eso? No, hermanos y hermanas. Así no se hace comunidad, en lo que está diciendo Jesucristo. Ahí se hace difícil hacer comunidad, familia verdaderamente. Él, hermanos y hermanas, o ella, que así piensa, no se hace parte de la nueva familia de Dios, de la nueva comunidad. Y tú y yo somos parte de esa nueva familia en Cristo. Solo aquellos que reciben la palabra, hermanos y hermanas, que creen en Jesucristo, nacen de Dios y forman la gran familia de Dios. La sociedad en la que tú y yo vivimos, y tú tienes conciencia de esto, hermanos y hermanas, conspira diariamente para el enflaquecimiento, si venimos a ver, de los valores centrales de la familia. Hoy estamos hablando de familias disfuncionales, lamentablemente. En el propio núcleo de la familia, familias disfuncionales. ¿Qué sabio consejo podría salir de un padre disfuncional, de una madre disfuncional, de un hijo disfuncional, de una hija disfuncional, de un hermano disfuncional? Incomprensión, hermanos y hermanas, para las cosas de Dios. Y ahí es que tenemos que tener cuidado. A veces, hermanos y hermanas, nuestras familias y nuestras propias comunidades se dedican hoy en día, ¿verdad? O se destacan, o se pueden ver hoy en día, pues con una sobrepreocupación por todo cuanto está pasando, y especialmente en la propia familia. Los problemas que los rodean, hermanos y hermanas, en esa propia familia, se vuelven una cosa bien grande, una sobrepreocupación. Y eso impide, hermanos y hermanas, que las personas formen parte de la gran familia de Dios. Y escúchalo bien. Y de la comunidad de Jesús y de Dios.
Cuando nuestras pequeñas familias se sobrepreocupan y para protegernos nos quieren supuestamente liberar de las cosas buenas, porque por su incomprensión no entienden, hermanos y hermanas. Mira, tu familia, hermanos y hermanas, y mi familia es una familia pequeña ante la gran familia de Dios. Piensa en eso hoy. Que en ocasiones nos quieren apartar de Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué significa de parte de una familia pequeña? Que nos quieren sacar de tomar parte de la gran familia de Dios. ¿Qué están haciendo y qué significa eso, hermanos y hermanas? Pues no hemos visto la gran ventaja de ser miembros de la gran familia de Dios, que no se preocupa por lo pequeño, sino que porque para aquello que es pequeño no se preocupa, se ocupa. ¿Para qué? Para aliviarlo. Porque muchas familias lo que hacen es, en la sobreprotección, están dando vueltas en el ciclo vicioso, destacando el problema, administrando el problema, mencionando repetitivamente el problema y no lo solucionan. Porque como la familia es pequeña, se vuelve un ciclo vicioso. Se vuelven parte del problema y no de la solución. En Cristo, esa familia estrecha en su sobrepreocupación, hermanos y hermanas, encuentra apoyo y alivio para esas pequeñas cosas en donde al ocuparnos no somos parte del problema, sino que seriamente somos parte de la solución y la vamos a encontrar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, esa gran familia a la que tú y yo pertenecemos por nuestro bautismo, por nuestra vocación cristiana, esa es de la que Jesucristo quiere que tú y yo formemos parte. De eso habla Jesucristo hoy. Eso es lo que Él quiere para nosotros, que formemos parte de su gran familia. Por lo tanto, tú permaneces firme, hermanos y hermanas. Y por todo lo contrario, ayudemos a los otros miembros de nuestra familia a que salgan un poco de sus pequeñas familias y entren de lleno a la gran familia del reino de Dios. Así que vamos a orar al Señor en el Salmo de la Ley. Amén, amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, hazlo junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Te va a ir bien bonito, pero más todavía serás bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios.